Era solo un conserje en el MIT. Un día, mientras limpiaba el suelo, vio una ecuación en la pizarra. No sabía que era una de las ecuaciones de Fourier más difíciles del mundo. Sin embargo, la resolvió con una facilidad sorprendente. Ecuaciones así solo pueden ser resueltas por unos pocos genios, algunos incluso ganadores del premio Nobel. Cuando el profesor que había puesto el problema vio la respuesta correcta, corrió emocionado a preguntar: This is correct. Was a link. The mission? Nadie en la clase lo hizo. Entonces entendió. El MIT acababa de descubrir a un genio oculto. Nadie podía imaginar que ese genio fuera un silencioso conserje. El profesor había prometido que quien resolviera el problema antes de fin de semestre recibiría el máximo reconocimiento académico y su nombre quedaría grabado en la historia del MIT. Pero este misterioso genio lo resolvió en solo un día. Los estudiantes acudieron a ver quién había resuelto la ecuación, pero el genio nunca apareció. Así que el profesor decidió publicar un nuevo desafío, uno que le había tomado a él y a su colega 2 años resolver. Lo escribió en una pizarra del pasillo, esperando que el genio lo encontrara. Esa noche, mientras limpiaba, Will vio la nueva ecuación y volvió a trabajar en ella. Esta vez, el profesor lo sorprendió en el acto. Al principio pensó que Will estaba garabateando sin sentido, pero cuando volvió a mirar la pizarra, quedó sin palabras. La solución era correcta. Will lo había hecho otra vez. Era casi un milagro. Will tenía una memoria casi fotográfica. No había problema matemático que no pudiera resolver. Nunca había terminado la escuela, pero su casa estaba llena de libros. Lo que otros necesitaban leer 5 veces, él lo memorizaba con una sola mirada. A pesar de su talento, Will no tenía rumbo. Trabajaba como conserje. Pasaba el tiempo sin propósito, metido en problemas, sin planes ni futuro. Tras buscarlo, el profesor lo encontró, pero Will ya había sido arrestado por agresión. Sin abogado, se defendió solo, recitando las leyes de memoria y dejando al abogado contrario sin palabras. El profesor quedó impresionado, pero esta vez Will no escaparía fácilmente. La fianza era alta y no podía pagarla. El profesor intervino, convenció al juez de dejarlo libre con 2 condiciones: asistir a clases de matemáticas con él cada semana y acudir a terapia psicológica. Will odiaba la idea, pero prefería eso a la cárcel. Muy pronto demostró su brillantez. Resolvía ecuaciones complejas en minutos, a veces más rápido que el propio profesor. El profesor veía en él un futuro brillante, pero Will no dejaba que nadie se acercara a su mente ni a su corazón. Manipulaba a cada terapeuta, los desafiaba, hasta que todos se rendían. 5 terapeutas fallaron. Desesperado, el profesor pidió ayuda a un viejo amigo, Sean. Sean también había sido un genio, pero renunció a la fama y ahora enseñaba psicología en una pequeña universidad. Al principio no quiso aceptar, pero el profesor insistió. Will era único, y perderlo sería una tragedia. En su primer encuentro, Will fue arrogante. Inspeccionó el despacho de Sean, criticó sus libros, su aspecto y hasta su pintura. Esa pintura, obra de Sean, fue el punto débil. Will la ridiculizó. Dijo que era un desastre sin sentido. Con solo unas palabras, dedujo que era un regalo para su esposa fallecida. Entonces, cruzó la línea. ¿Te dejó tu esposa? ¿Elegiste mal? Sean explotó y lo echó del despacho. Will pensó que había ganado, pero una semana después, Sean regresó, tranquilo, decidido a seguir adelante. La siguiente vez se reunieron junto al lago. Will intentó provocarlo de nuevo, pero Sean dijo algo distinto, algo que cambiaría la vida de Will para siempre.